Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Mi nombre es Jaremy Sevilla, tengo la edad de 19 años y pertenezco a la comunidad AC4. Y el día de hoy vengo a platicar con ustedes de un tema muy interesante, muy importante e incluso hasta cierto punto muy controversial. Pero antes de empezar, me gustaría que esta plática que vamos a tener tú y yo sea una plática, no una plática más que has tenido con tu familia, con tus amigos, sino una plática donde te sientas en libertad de expresar lo que piensas y lo que sientes. Para comenzar, me gustaría hacerte una pregunta que seguramente has escuchado en algún momento de tu vida. ¿Dios existe? Hablar sobre la existencia de Dios es un tema realmente muy importante que incluso hemos llegado a debatir con amigos, con nuestra familia, con conocidos, con nuestros profesores o incluso con nosotros mismos. ¿Y cómo no hacerlo? Si hemos normalizado tanto mal, si hemos escuchado y visto de injusticias todo el tiempo a cada día. Y bueno, es inevitable preguntarnos sobre la existencia de Dios y cuestionarnos si Dios es tan bueno, ¿por qué hay cosas malas? ¿Por qué hay gente que mata? Y considero que responder esta pregunta realmente es muy complicado debido al criterio, a los pensamientos, a las experiencias de cada persona. Sin embargo, voy a tratar de inducirte a una respuesta que en lo personal me da mucha satisfacción. Para comenzar, hablaremos sobre el término fe. Normalmente la fe casi siempre la relacionamos con la religión. Sin embargo, el término fe lo vamos a relacionar como el conjunto de creencias que vamos a tener en algo o en alguien. En ese sentido, te puedo apostar que has utilizado el término fe para infinitas cosas, como por ejemplo, el fe a un ídolo, el fe a un artista, algún cantante, en tu familia, en tus amigos, en algún médico, en algún remedio, en que va o no va a pasar las cosas, en el primer amor, ¿cierto? En ese sentido, vamos a hablar del término fe cuando pasa que es interrumpida. ¿Qué sucede cuando eso que creías que iba a suceder no sucede? O cuando creías en esa persona y esa persona cambia. Nuestra fe en ese momento ya no es un acto de mentalidad y de corazón, sino se vuelve un acto intelectual y de reflexión, al igual que de cuestionamiento. Para entender más este ejemplo, vamos a suponer que te enfermaste del estómago. Lo primero que te va a decir tu abuelita y tu mamá es, tómate un té de bicarbonato con manzanilla, ¿cierto? Porque el té es buenísimo, te va a ayudar, te va a curar. Te tomas el té y a las 2 horas sigues con el dolor de estómago. Entonces, decides acudir al médico. Vas al médico, te checa y te da medicamentos. Al momento que te da esos medicamentos, tú llegas a tu casa, te los tomas, todo tranquilo, y al siguiente día te sigue doliendo el estómago. Pero ¿cómo es posible que un médico con tanta experiencia, que estudió tantos años, no haya resuelto ese problema estomacal? Y un té, que es un remedio natural, no te haya dado una cura. Ah, pero se me olvidó decirte algo. Un día antes de que te enfermaras, te tomaste una hamburguesa, te la comiste deliciosa, así de esas jugosas, te serviste unas palomitas, la acompañaste con unas buenas papas, con Valentina, con chamoy, con tajín, con limoncito, con sal, y la acompañaste con una coca bien fría, ¿cierto? Entonces, yo sé que es un ejemplo muy burdo, pero es funcional para lo que quiero decirte. Algo similar pasa con Dios y con nosotros. Alguna vez escuché la frase, perdonar a Dios, y la verdad es que yo me la cuestioné muchísimo, hasta que me explicaron y entendí que el perdonar a Dios no implicaba que Él hubiese hecho algo malo, sino que tú y yo le hemos hecho responsables de las consecuencias de nuestros actos. Y aquí tú me podrías cuestionar, bueno, si nosotros somos los que cometimos esas acciones y tuvimos una consecuencia mala, pero nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿Dios es malo? Y la respuesta es no, porque Dios te dio la libertad y la capacidad de elegir, la capacidad de elegirlo a Él, de esperar y que tú te equivoques y te levantes y demuestres que de eso aprendiste. Bueno, yo sé que es muy sencillo decirlo desde afuera y que es muy fácil decir que las cosas que pasan no tienen una consecuencia o que simplemente no entendemos por qué suceden. Claro, es tan fácil decirlo desde un punto externo. Y bueno, te lo digo porque yo lo viví. Déjame contarte un poco. Cuando yo iba a la secundaria, yo tenía 14 años. Y en ese momento viví una de las experiencias de desapego más fuerte que he tenido con Dios. En verdad, a tal punto que me volví una persona muy agnóstica. ¿Por qué?
porque en ese momento mis papás se separaron. Te cuento un poquito más. Mis papás son maestros, ambos, y en ese entonces eran las vacaciones para las fiestas de diciembre, ¿ok? Hagan de cuenta que los maestros casi siempre a finales de año tienen un convivio. Cuando mis papás fueron a ese convivio y llegaron a la casa, mi papá nos dijo que iba a ir a comprar el recaudo, el mandado, para que ya no nos preocupáramos como de salir y si faltaba alguna cosa, etc. En ese sentido, mi papá fue a comprar el recaudo y ese ir a comprar duró una semana. Una semana que nosotros no supimos absolutamente nada de mi papá. En verdad, no sabíamos si estaba bien, si estaba mal. Mi mamá al principio estaba muy preocupada, pero después de unos 3 días la noté un poco más relajada, más como con conocimiento de ciertas cosas. Después de una semana mi papá llegó a la casa y a mí me mandaron a mi cuarto. En mi cuarto yo llegaba a escuchar cómo mis papás discutían, porque era una discusión muy fuerte donde se dijeron muchas cosas. Los gritos se cesaron, o sea, calmaron totalmente y escuché como mi mamá me habló. Entonces, cuando yo fui con mi mamá lo único que me dijo fue, ayúdale a tu papá porque se va de la casa. Realmente yo sentí un balde de agua fría. En verdad, sentí muy, muy feo porque sentí yo que no era la forma y lo único que pude cuestionarme es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí si mis primos y mis amigos tienen a sus familias juntas? ¿Por qué en ese momento a mí me estaba sucediendo eso? Bueno, mi papá se fue de la casa y pasaron 3 meses donde yo no supe absolutamente nada de mi papá. Entonces, en ese trance yo estaba entre la secundaria, la prepa, y tú debes de saber que en esos momentos tú sientes que nadie te entiende. Y sumándole el divorcio de mis papás, realmente yo sentía que estaba completamente sola. Me caí en depresión, me volví una persona totalmente introvertida y yo no hablaba con nadie cuando realmente yo no era así. En ese momento, aparte del intercambio de la secundaria a la prepa y de la separación de mis papás, yo no entendía por qué las cosas estaban sucediendo. En la preparatoria tuve 2 amigas que hasta el momento siguen siendo de las mejores personas con las que puedo contar. Una de ellas me invitó a un retiro, pero yo en ese momento en verdad yo no tenía absolutamente nada de relación con Dios. Incluso me molestaba que mencionaran las comidas familiares si Dios era bueno, si Dios existía, si me tenía que acercar a Él, si iba a misa. A mí no me podían mencionar eso porque realmente estaba muy enojada con Él. Si tanto me amaba, si tanto decía quererme, ¿por qué sucedían esas cosas en mi casa y a mí justamente? Bueno, pues te cuento. Yo le dije, ¿sabes qué? No me digas, no voy a ir, no me invites. Llegué a mi casa y se me ocurrió la fabulosa idea de contarle a mi mamá que me habían invitado a un retiro. Mi mamá inmediatamente me dijo, sí vas. Yo no voy a ir. Me dijo, sí vas a ir. Era un sábado por la mañana y yo estaba total y completamente decidida que no iba a ir. Le puse ya a la puerta y realmente yo estaba dormida. Cuando escuché que abrieron la puerta y me quitaron las cobijas y me dijeron, vas a ir a ese retiro. Y dije, no voy a ir. Tuve una pelea un poco fuerte en esa mañana y me obligaron a ir al retiro. Yo creo que fue el mejor regalo que me pudieron haber hecho. ¿Por qué? Porque ahí entendí que Dios te manda instrumentos. Instrumentos para que entiendas que no estás sola. Instrumentos que llegan en ese momento cuando más solo te sientes y cuando más lo necesitas. En mi caso, era mi mamá y mi amiga. Pero no me había dado cuenta, no me había percatado que a lo mejor Dios había mandado más instrumentos que yo había rechazado. Y lo sé. Sé que es muy sencillo decirlo y decir, bueno, ok, esa es tu experiencia. Pero entonces no me has respondido por qué pasan cosas malas en el mundo. Dios es malo. No es así. Porque Dios, te lo vuelvo a repetir, nos dio la libertad y la capacidad de elegir. Sí, Dios permite que sucedan las cosas malas, porque de ahí vas a sacar cosas buenas. Porque de ahí vas a adquirir una responsabilidad y vas a adquirir un aprendizaje que a la larga te va a ayudar. Y vas a demostrar que sí puedes, y que sí se puede y que no pasa nada. Y que tú eres capaz, con su amor, de superarlo todo. Y que si tú te sientes solo, Él va a estar al lado de ti. Ahora me dirijo a ti, amigo, amiga.
que está sentado ahí viendo la tele, viendo este video, a lo mejor acompañándolo con unas papas o con algún refresco. Quiero decirte que yo soy el instrumento de Dios, que Él me mandó esta tarde aquí para decirte que te ama, que te quiere, que no pasa nada, que cual sea la situación que estás viviendo, todo pasa por algo y que vas a poder y que no va a suceder nada porque Él está al lado contigo y que te está invitando y que te está abriendo los brazos y que está muy contento de que el día de hoy tú me estés escuchando y que las puertas del cielo y que ahorita el cielo está de fiesta porque un hijo de Él está regresando. Amigo, te quiero decir que Dios te ama. Ahora, y para finalizar, ¿tú tienes fe? Hola, mi nombre es María de Jesús Martínez Lorenzo, tengo 19 años, estudio en la Escuela Normal de las Huastecas en la licenciatura en Educación Preescolar. En la Pastoral Juvenil llevo 3 años y medio aproximadamente y me gusta bailar, cantar, leer, escuchar música, venir a jóvenes y estar con mi familia. El tema que hoy les voy a compartir es Jesús es mi Salvador y Señor. Primero les voy a leer una historia, se llama El verdadero sacrificio. En un lugar en el mundo vivía en un pequeño pueblo un padre con su pequeño hijo de 10 años. El niño estaba en plena edad en que todo niño quiere descubrir el mundo, y sobre todo el mundo de juego. En ese lugar había 2 pequeñas colinas, en donde los rieles permanecían hacia arriba, para que pasaran las personas, autos, y cuando el tren se aproximaba, el señor accionaba una palanca en la cual los rieles caían de una sola vez al suelo para que pudiera pasar el tren. El tren pasaba siempre a la misma hora, nunca se atrasaba, ni mucho menos se adelantaba, era exacto con la hora. Para algunos, el trabajo del padre del niño era simple, muy pero muy simple para unos, pero para otros de gran responsabilidad. Cierto día, el niño empezó a jugar y a preguntarle a su papá cómo era el mundo entero. Él, con ternura, le dijo que era grande, que había muchas personas y que Dios hacía brillar el sol sobre justos y pecadores. El niño preguntó al padre, ¿y dónde está Dios? El padre lo miraba y le decía, está en tu corazón, en el viento, en el agua, en todas partes, en el cielo. El niño le dice, ¿y puedo ir al cielo? El padre le dice, sí, algún día irás al cielo y lo verás. El niño sonriendo le dice, quiero ir al cielo, pero antes de ir quiero salvar a muchas personas. El padre sonriendo le dice, tienes toda tu vida por delante en tu adolescencia. Cuando tengas mis años y en tu vejez, tendrás todo el tiempo para salvar a muchas personas. Y si te lo propones y a Dios, serás instrumento de salvación. El niño le da un beso a su padre y decide ir a jugar. En ese momento se escucha un sonido muy conocido por el padre del niño. Él se altera y corre a ver. Sí, el tren por primera vez en la historia se había adelantado 2 horas. El señor salió corriendo al lugar donde están las palancas para bajar los rieles del tren. Una voz en su corazón pregunta, ¿dónde está tu hijo? El padre angustiado empieza a ver dónde está su hijo. Con su mirada muy angustiante ve para todos lados. No lo ve. No sabe dónde está su hijo. De pronto ve hacia donde están los rieles. Su hijo juega felizmente con su pelota. El padre no sabe qué hacer. Le grita al niño, pero por lo retirado que está de él, no lo escucha. El niño juega contento sin percatarse del sonido de tren que se aproxima. El padre se angustia más y más. No sabe qué hacer. Si va donde el niño, el tren ya se ha acercado demasiado y ocasionaría un terrible accidente. El padre no sabe qué hacer. La angustia lo envuelve. Luego con los ojos llenos de lágrimas recuerda a su hijo. Lo mira y con lágrimas saliendo de sus ojos y su corazón partiéndose en 2, baja la palanca de los rieles. El tren pasa como si nada hubiera pasado. Las personas llegan felices a su destino. En la estación todo es felicidad. Muchos ven a familiares que tenían más de 10 años que no habían visto. Personas de muchas clases sociales llegaron a su destino. Después de 4 días, 5 personas llegaron al lugar. Llegaron a una humilde casa, en donde el patio había pelotas y juguetes que antes habían dado alegría. Se acercan cada vez más y sale un señor con los ojos rojos, muy descuidado, con apariencia que ha sufrido mucho. Estas personas le dicen, ¿usted es el señor que activa los rieles? El señor con la mirada en el suelo dice, sí, ¿qué desean?
Ellas le dicen: venimos de muy lejos para darles las gracias. El Señor levantó la mirada y no cree lo que escucha. Y las personas le dicen: sí, gracias. Gracias por el sacrificio que usted realizó. Su hijo, sin duda, ahora está gozando de la presencia de Dios. Y le damos gracias a Dios y a usted. Para esta lectura quiero decirte algunas preguntas. La primera de ellas es: ¿cuántas personas habían en el tren? ¿500? ¿2000? ¿Y cuántas de ellas regresaron para darle las gracias al Señor por el sacrificio que Él realizó con su hijo? Si tú fueras ese pasajero que va en el tren, ¿regresarías a darle las gracias? Y bueno, quiero que lo veas de esta manera. Dios es el Señor y Jesús es el niño. Dios nos entregó a su Hijo para salvar a todas las personas, para que se nos quita todos nuestros pecados. Y quiero decirte que Jesús es la salvación para todas las personas, porque a través de Él encontramos alegría, amor, paz, sinceridad, todo aquello que el mundo necesita. Sabemos que ahorita el mundo, en la actualidad, hay mucha violencia, hay mucha inseguridad, hay muchas guerras. Tenemos que buscar a Cristo. Y también quiero que reflexiones un poquito estas preguntas. ¿Cuántas veces agradezco a Dios por darme a su Hijo? Porque Él se entregó por mí, sin ni siquiera conocerme. Y no solo eso, sino cuántas veces agradezco a Dios por darme la vida, porque tengo una familia, porque tengo unos amigos, porque estoy viva, porque puedo respirar. Otra reflexión que te quiero decir es: ¿cuál debe ser mi actitud? Porque sabemos que muchas veces nos dejamos impulsar por nuestros sentidos de ánimos. Tenemos que pensar las cosas antes de realizarlas. ¿Por qué? Porque podemos dañar a terceras personas. Y esto pasa muchas veces con nuestros papás, que muchas veces nos dicen que hagamos algo y no les queremos hacer caso. Tenemos que pensar las cosas antes de realizarlas. ¿Por qué? Porque podemos lastimar a terceras personas, incluso a las personas que amamos, que queremos. Quiero que te acerques a... Quiero también que perdones a todas esas personas que te lastimaron, que te dañaron, que te hirieron. Así como Jesús perdonó a todas aquellas personas que también lo lastimaron, que lo dañaron mucho. Y también hay que tomar este ejemplo de San Juan Pablo II. Un 13 de mayo de 1981 tuvo un atentado. Un joven de 23 años quiso matarlo. Y después de 2 años, San Juan Pablo II fue a su celda y lo perdonó. Si Jesús pudo perdonar, ¿por qué tú no? Quiero que perdones a todas aquellas, y quiero que pienses ahorita en todas aquellas personas que te hicieron daño, que te lastimaron, para que tú puedas perdonarlas. Quiero que te acerques a Dios como un Padre amoroso, como un amigo. Quiero que te acerques a Él y quiero que sepas que Él es el único que jamás te va a juzgar. Jamás te va a juzgar por todas esas cosas que has hecho. Acércate a Él. Él te está diciendo: hey, aquí estoy. Quiero platicar contigo. Escúchame. Quiero saber de tu día a día. La oración es muy poderosa y te puedo decir que yo estoy en constante y que yo siempre platico con Dios todas las noches y Él sí te escucha, porque no debemos de dejar pasar que sí, Jesús murió en la cruz, pero resucitó al tercer día y está presente en ti. Él está presente ahorita mismo. Y quiero que también hagas un sacrificio, así como Jesús hizo el sacrificio de morir por nosotros en la cruz, así quiero que tú hagas un sacrificio.
Un sacrificio es ofrecer algo menor por un bien mayor. Y quiero contarte algo que lamentablemente pues me pasó. Hace algunos meses tuve COVID, desgraciadamente, y en esos días fueron pues muy deprimentes para mí. Caí en una pequeña depresión en donde no quería comer, se me fue el gusto y estaba cada vez más triste. No quería ni siquiera hablar con las personas de mi alrededor. Incluso pues sabemos que cuando tenemos COVID pues no podemos convivir con las personas que tenemos cerca. Entonces pues estuve en mi cuarto encerrada y la verdad que fueron los días más tristes que había podido vivir. Pero sabes, salí y gracias a Dios. Y quiero también recalcar que gracias a mi fe pude salir, porque si me hubiera estancado ahí en donde estaba, ahorita no estuviera compartiéndoles este tema. Así que te digo que Jesús sí escucha y Jesús está presente en ti, está presente en cada una de las personas en las cuales te rodea. Y quiero que sepas que la fe es muy grande y la fe es el motor. Y te quiero decir que Dios siempre estuvo conmigo en todo momento. Cada noche hacía oración y muchas veces le preguntaba que por qué me había dado, por qué le dio a mi papá, por qué le dio a mi mamá, por qué me dio a mí. Pero sabes, nosotros tenemos una misión muy importante aquí en la tierra. Y quiero que te quedes con eso en tu corazón. Que Jesús sí escucha, que Jesús sí está contigo, presente en todo momento. Que siempre, a donde quiera que vayas, siempre va a caminar de tu mano. Jamás te sueltes, jamás. Sabemos que somos jóvenes y que muchas personas a lo mejor no nos creen o no han experimentado este amor tan infinito que Dios te tiene. Pero quiero decirte a ti que estás viendo este video que Dios está muy alegre porque escuchaste ese llamado que Él te hizo y que está muy contento de recibirte y que está muy contento de que tú estés escuchando esto, porque sabemos que nosotros solamente somos instrumentos de Él. Y por último quiero terminar, quiero que escuches una canción que está muy, muy, pero muy padre. Es de Atenas. No sé si ya la hayas escuchado, pero quiero que la escuches, que la reflexiones y que escribas cuál es tu frase favorita, cuál es tu frase que más te gustó de esa canción. Se llama Al contemplarte la luz, al contemplar la cruz. Quiero que la escuches, la reflexiones. De verdad, tiene un bonito mensaje que Dios ahorita te quiere dar. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados.